De un presidente de Cantabria nos vamos ahora a una escritora. Se llama Elena Galiano. Un aplauso para ella. Doña Elena, siéntese, tome asiento. Gracias. Que vamos a hablar de literatura. Bien. Yo hace poco he escrito en el periódico digital nuestro una cosa del tren. Y que decía que ya no es como antes. No, ya no es como antes. No, terminaba diciendo, las maletas tienen ruedas. Sí. Y las personas mayores no tienen maleteros. Ya. Pero bueno, usted me escribe 5 historias de mar y una de tren. Y las ilustraciones son de Luisa R. Galiano. Mi hermana. Claro, decía yo, no puede ser la hija. A no ser que la hubieran robado la R al padre y le hubieran humillado. Pero bueno, en esta vida se hace mucho. La R tiene su historia, sí. Cuéntame lo de la R. ¿Lo de la R? Sí. Bueno, ella se llama Luisa Ramona. Ay, claro, no le gusta que la pongan Ramona. Pues y Ramona, sin embargo no renuncia a ello. De los Blue Diamonds que decía antigua, Ramona, se cantan toros. ¿No recuerdas? Sí. Admirar. A primera hora de la mañana fui a hablar con mi tío. En una ocasión me había contado que conocía a alguien en el Puerto Nuevo, un estibador viejo que por cierta cantidad te metía en un barco con puerto en el otro lado. Muchos ya lo habían hecho, algunos regresaban cada verano, conduciendo grandes coches que cargaban hasta los topes de todo tipo de objetos extraordinarios. Allí era fácil encontrar trabajo y se pagaban bien, sueltos. Allí sí que se podía vivir. ¿Es fácil escribir? Bueno, es como todo, es practicar. Yo, por más que practico, no crezco. Cada vez que me da el hipo, me cuelgo de la puerta y no crezco. Yo creo que la literatura, bueno, las condiciones físicas son difíciles de variar por mucho que practiques, pero la literatura, como todas las artes, pues yo creo que las musas visitan a los que trabajan y que es una cuestión de dedicación. A mí me gusta escribir y bueno, pues entretengo en ello mis socios. Hay gente que dibuja, otros que tocan instrumentos musicales, pues yo escribo. ¿Por qué el título? Bueno, pues el título claramente son 6 relatos cortos, son 5 historias de mar y una de tren. Como el nombre indica, 5 de ellas, que son, las 6 historias son muy variadas, tratan de gente corriente, de gente normal, pero gente que en principio tiene muy poco que ver entre sí, salvo eso, son personas con las que podemos encontrarnos por la calle. Y los 5 primeros relatos tienen como hilo conductor o como telón de fondo el mar de Cantabria, porque es el mar que yo conozco, evidentemente, algunos con referencias muy directas. Aquí? Yo nací en Madrid, pero ya llevo aquí 20 y tantos años. Yo me siento ya... Por haber nacido en Madrid. No, lo digo porque, por ejemplo, el primer relato, que se titula El Chivato, que está la ilustración que ha hecho mi hermana, que es muy bonita, reproduce pues el monumento de los raqueros, porque de alguna forma es un homenaje un poco a la infancia, a aquellas infancias antiguas del mar de Puerto Chico. Y es una historia que cuenta un abuelo a un nieto, y es un abuelo que habla con el nieto un poco de niño a niño, porque habla de no como un anciano a un niño, sino como el niño que fue al niño que es, y le está contando una historia de esos años, de cuando él se bañaba en los muelles de Raos, en los muelles de Puerto Chico, y ese es el mar de Santander que yo he querido homenajear. Tú no conociste a los raqueros. No, precisamente gente que ha leído este relato, bastantes personas me han dicho, bueno, tú como eres de Madrid, siendo de Madrid, ¿cómo has reflejado también este ambiente? Entonces, bueno, pues parte es imaginación, parte son lecturas y parte son cosas que me han contado. Son cosas... Bueno, es ficción, pero hay una cosa muy bonita que me ha dicho un lector de estos feedback que tienes al escribir el libro y vas recibiendo tu marido, no es mi marido. Y me decía
que le había gustado porque era verdad, las historias eran verdad. Y eso a mí me halagó mucho porque yo, aunque efectivamente son historias ficticias, trato de reflejar la realidad. Entonces están hechas de material humano, es decir, son historias inventadas, pero que están hechas con trocitos de gente que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida, con la que me he encontrado, historias que he conocido yo personalmente, trocitos de mí también, evidentemente, y otras que me han ido contando. Esta historia del chivato, por ejemplo, pues he ido mezclando cosas que me pasaron a mí con historias que me han contado. Y luego pues trato de hablar un poco de temas universales, es decir, de temas que nos lleguen en el sentido de que te puedas sentir identificado con lo que le está pasando al personaje. De alguna forma, por ejemplo, el primero, aunque esté situado en un puerto chico y hable de los raqueros y de los niños que afanaban cosas por ahí en los barcos, también habla... Que afanaban, ¿no? Habla también de la amistad, de la lealtad, de la traición, del sentimiento de culpa, es decir, de temas muy universales, que aunque no hayas vivido la época de los rateros, sí que te pueden... ¿Cuándo escribes? Pues en ratos libres. Ahora que tengo vacaciones, yo soy profesora, pues tengo más tiempo libre. Tengo hijos, tengo casa, ya que mis hijos son mayores, pues puedo dedicar más tiempo a la literatura. ¿De qué eres profesora? De lengua y literatura, en secundaria. ¿Te gusta la poesía? Sí, mi primer libro ha sido un libro de poemas. Este es mi segundo libro, el primero fue un libro de poesía, se titulaba La otra del espejo, y lo edité en una edición conjunta con otro que se titula Ater, de Marina Burruchaga, que es amiga mía y compañera. Que, bueno, pues nada, ¿Este te lo ha diseñado Creática o te lo ha editado Creática? Está editado por Creática, es una edición yo creo que muy bonita, muy elegante, con un papel precioso, un diseño estupendo. Si se puede tocar las páginas, o tiene un papel italiano especial, es un diseño muy bonito. De alguna forma, Creática siempre hace, Carlos el editor dice que le gustan los libros, un poco libro objeto también, el libro no solamente por lo que el contenido, sino porque sea bonito de tocar, de oler. ¿Cuál es el precio de este libro? 15 euros. Bueno, tampoco es tan caro. No, yo creo que no. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, pues se ha distribuido, bueno, pues está en el Corte Inglés, está en Estudio, está en Gil, está en La Vega, yo creo que también. Está en el Corte Inglés. Sí, lo digo lo primero porque ahí tiene un stand Creática de todos sus libros. Sí, ¿no? Ya, por eso digo, qué raro. ¿Esta pegatina verde dice algo? Bueno, pues probablemente haya marcado una página por si de algún fragmento significativo para leer. Pues léemelo. Bueno. Este es el final del último cuento. Yo decía que son 5 historias de mar, son muy distintas entre sí, solo tienen en común pues que aparece el mar como telón de fondo. En la primera de ellas es el mar de Santander, de los raqueros. En la segunda, que es un pequeño fragmento que has leído, es la historia de un joven inmigrante que ve en el mar de alguna forma lo que le llevaría a mejorar de situación, es decir, el mar de alguna forma le atrae porque es lo que le separa de su mundo, de otro mundo. Pero podría ser también el mar de un inmigrante de esos antiguos, de un emigrante esos de Cantabria que se iban a América, ¿no? Buscando una vida mejor. En otros sitios el mar es la costa de vacaciones, en el verano de Marta, o una especie de salida en un momento de crisis de una mujer que se queda viuda y que ve una salida. El último de todos, el de tren, no tiene nada que ver en cuanto a que no está situado en el mar, pero sí tiene que ver porque la protagonista es una señora que te cuenta en un largo viaje en tren Santander-Madrid, va contándome de su vida. Entonces yo voy tomando nota y lo que me atrajo de la historia es precisamente de esta mujer, es que es perfectamente normal, cotidiana. Es decir, la gente normal encierra historias muy apasionantes, a veces trágicas, y están ahí, están como que nadie se ocupa de ellas y parece que no son importantes, y sin embargo es la vida misma, ¿no? Entonces, este último relato, aunque no ocurra en el mar, sí que es una especie de homenaje a toda esa gente corriente que son los protagonistas de los otros relatos. Y el último fragmento, que era el que yo marcaba aquí, de alguna forma sintetiza esto que yo he querido decir. Esta es la historia de Angelita. Me fue contada con tanta gracia. Transmitía tanta fuerza aquella mujer que me apresuré a notarla antes de que se borrase para siempre. Es una historia cualquiera, única e irrepetible como lo son cada una de las historias de los millones de seres que se llevan a la tumba el misterioso secreto de sus sueños, de sus miedos, de sus pasiones. Historias condenadas a la desaparición total, a la nada más absoluta, como si nunca hubiesen ocurrido, como si el milagro de la existencia de cada uno fuera solo la leve estela de un barco, que perdura un momento sobre la superficie de la memoria y se borra luego en la inmensidad del olvido. Es el párrafo final. Qué bonito.
Qué bonito. A mí, yo sufro mucho escribiendo. ¿Tú no? Sí, a veces sí, cuando no sale lo que quieres, claro, Caray. cuesta encontrar las palabras, ¿no? Bueno, pero bueno, en el como no hay fondo- prisa tampoco. Para ti no habrá Claro, prisa. Yo quiero cuando decir que tengo sí. escribir algo tengo una Usted tiene que escribir prisa, con presión, tengo yo que como escribo terminar sin zumbando. presión, relajadamente, no. Eh, si hay un escritor que haya iluminado tu carrera, ¿cuál es? Ah, bueno, uno, hay muchísimos, no podría decir uno. No puedo Quizá decir. el que me viene a la cabeza es Cervantes. Yo soy muy, bueno, intento ser cervantina en mi forma de escribir porque Cervantes hace un poco lo que yo quiero hacer, es decir, habla de la vida, de la verdad que decía. Es decir, aunque sea ficción, tiene que ser verdad, tiene que latir la vida ahí dentro. Y lo hace con muchísima naturalidad, con muchísima sencillez, que es lo que yo he querido escribir, a pesar de que mi literatura pues tiene una raíz lírica, trato de que sea fácil, de que sea accesible. Otra cosa muy bonita que me han dicho en estos feedbacks que te decía es pues un conocido también que había leído el libro, la mujer, que era la que me daba la referencia, me decía, a mi marido le ha encantado tu libro y no suele leer mucho, o sea, no lee ficción. Y sin embargo me ha dicho que se lee solo. Y a mí eso me gustó mucho, porque era un poco lo que yo querría. Es decir, es un libro que yo entiendo que es para todos los públicos, en el sentido de que cualquier persona, pues no... ¿Qué tirada habéis hecho del libro? Es muy modesta, muy chiquitina, son 500 ejemplares nada más. Yo soy una perfecta desconocida y soy consciente de que bueno... Pero eso es como un hijo, ¿no? Sí, es como un hijo, ya tengo dos. Dos hijos Más y dos otros libros, dos. claro. ¿Y a quién se quiere más? Hombre, a los hijos de verdad. Por supuesto. Oye, dices eres cervantina. ¿Por qué? ¿Por qué el Quijote es la obra universal? Pues porque eso se lo digo yo a mis alumnos, algo tendrá, leerlo. Sí, joder. Leerlo que algo tendrá. Y Yo, eso que chica, tiene no es del Quijote, o sea, no es lo que le pasa a Don Quijote y a Sancho Panza, que también es Cervantes, es el que está ahí detrás, latiendo su inteligencia, su verbo, su sentido del humor. Eso es el Quijote, es Cervantes. Yo pregunto ahora a la profesora. Nos hemos trasladado muchos años. Yo recuerdo cuando hice ingreso Ujú, que me hacían leer el Quijote. ujú. Yo nunca Se lo ha pasado ya recomendaría, tanto tiempo. nunca lo obligaría. Bueno, a mí por me supuesto. lo obligaban a... Por eso Se yo le no he leído el aborrece, ¿no? Quijote Claro. entero, en las cosas claras. Pero yo pregunto a la profesora, si hoy se tomara constancia de la novela, de las novelas, ¿volvería a ser el Quijote? No entiendo, si se tomara O sea, constancia, vamos ¿qué a ver, sentido? cuando yo leía el Ujú. Quijote era la obra máxima. Sigue siéndolo, ahora se le han hecho muchos homenajes. A mí no me gusta mucho, y se lo digo a mis alumnos. Por ejemplo, a mí no me gusta nada que se hagan adaptaciones del Quijote para niños. Yo creo que un niño no tiene por qué leer el Quijote, o sea, no tiene edad para entenderlo. El Quijote es Cervantes, no es lo que le pasa a un personaje con unos molinos de viento. Eso no tiene ningún sentido. Es como si yo te cuento una película, te la estoy destrozando. O sea, traducir a niños el Quijote no tiene ningún sentido. Tampoco se le puede obligar a nadie a leerlo. Yo creo que está ahí. Yo a mis alumnos intento leer con ellos, suelo leer el principio y bueno, pues